La Voz Universal TV presenta. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Comentando la noticia, su programa semanal, solamente para noticias importantes. Y en este caso también con un invitado importante de la estructura principal nacional de Comunidad Ciudadana. Lo traemos y aprovechamos su gentileza de estar en este programa porque tenemos el país medio encrispado. Entonces ya no son cosas puntuales, sino un poquito todo el ambiente, el tono espiritual del país. Parece que está medio sacudido. En ese contexto, no podemos dejarnos llevar por comentarios particulares o muy locales o de visión pequeñita. Es el momento de volver a la visión grande, a la visión general, y por eso es la invitación al licenciado, doctor, ciudadano Gustavo Pedraza, porque su experiencia, su profesionalismo hace que quizás sea la persona, una de las personas más adecuadas en este momento. En este contexto, un poquito de crispación de nervios, usted como una de las cabezas que representa la oposición en el país, ¿cómo ve o hacia dónde apunta esta situación? ¿Cuál es su criterio? Gracias por la invitación, doctor. Como siempre, un gusto conversar con usted para que la audiencia del programa pueda tener reflexiones que son orientadoras, ¿no? Importantes en momentos que ya estamos acostumbrados a vivirlo. Hay que primero abordar el tema desde un punto de vista técnico, ¿no? Antes de entrar en el caso concreto de la coyuntura. Las crisis, los conflictos son característicos de países que tienen dos rasgos. El primero, que no hay instituciones públicas fuertes, es decir, que no se le da independencia a las instituciones para que funcionen de acuerdo a normas y se impone la decisión del político de turno. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al humor o al deseo político del presidente, de un ministro, se define un conflicto, una crisis. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados, no tienen vigencia las instituciones. El ejemplo concreto, en nuestro caso, la justicia. El sistema judicial es un instrumento del partido político que gobierna, ¿no? Los conflictos que hay, el de la coca, los conflictos, la marcha indígena, el conflicto de Cochabamba con el desconocimiento, el enjuiciamiento del alcalde, son expresiones de este tipo de rasgo que tiene Bolivia. Y el segundo rasgo es las crisis económicas estructurales. Nuestro país tiene una economía más del 80% informal. El contrabando, el comercio informal, callejero, todo lo que vemos tiene que ver esencialmente con una economía que no está regulada. Por lo tanto, ¿qué se impone ahí en estos dos casos? Se impone la fuerza, la calle, ¿no? La movilización, la presión, el ejercicio de la fuerza pública, el uso de una institución como la Fiscalía. Eso es lo que está definiendo el destino de la política en Bolivia ahora. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Es una expresión de lo que le digo, ¿no? El gobierno ha tomado la decisión, y aquí ya vamos a la coyuntura, de imponer su relato de golpe respecto a los hechos políticos del 2019, para reivindicar a su caudillo, para que su caudillo no quede ante la historia como un expresidente autoritario que desconoció la voluntad ciudadana.
Lo que el gobierno quiere es que se registre en la historia y ante la comunidad internacional que este fue un golpe promovido por los sectores a los que ellos llaman, ¿no? de la derecha imperialista, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha generado una coyuntura, un momento político muy, diríamos, conflictivo. Y vamos a tener todavía, yo creo que durante toda la gestión, vamos a tener un nivel de conflicto medio con crisis. No vamos a tener tranquilidad social. O sea, eso es imposible con un gobierno como el que tenemos, que está ejerciendo persecución política, que está atemorizando y que está usando el sistema judicial para perseguir a sus opositores. Un ejemplo claro, el alcalde de Cochabamba, el alcalde de La Paz, el gobernador de Santa Cruz, el principal líder de Comunidad Ciudadana, ¿no? Con amenazas de juicio. Es decir, nadie está fuera del enfoque, ¿no? Fuera del objetivo político del gobierno en el campo de la oposición. Entonces, ¿qué le queda a la sociedad boliviana? O sea, ¿cuál es la ruta a seguir? Este es un tema muy complejo. Cuando no funcionan las instituciones, cuando el sistema judicial está cooptado, está instrumentalizado, cuando las instituciones importantísimas dependen de la decisión política, ya sea la Fiscalía, Impuestos, ABT, INRA y todo el conjunto, bueno, no hay recurso alternativo en el campo institucional, ¿no? Generalmente las definiciones políticas se las toman por la fuerza de la calle, es decir, por la fuerza de la presión social, de la movilización social. Y eso es la alternativa final que tienen las sociedades cuando hay un gobierno autoritario que instrumentaliza las instituciones para sus objetivos de poder. Me parece que por demás de sabia la reflexión y que de alguna manera nos trae tranquilidad porque se entiende la situación, pero al mismo tiempo como que nos descorazona decir qué podemos hacer más, ¿no? Aparte de, bueno, ejercer nuestros derechos hasta el extremo final y tomar en cada caso, pues, dar los pasos que sean necesarios para revertir la situación. ¿Cómo se va a luchar, esto apuntando a lo mismo, contra un esquema que parece pues que no es para nada local ni nacional, ¿no? El escenario último en el CELAC demuestra que el mismo discurso está en las altas esferas, por lo menos a nivel latinoamericano muy claro, y venga mi amigo, y venga compadre, y venga, y es como una fraternidad, ¿no? De pelear hasta lo último, en este caso un relato sobre el golpe, en otros casos el relato del bloqueo, y bien, esa obsesión de Estados Unidos contra Cuba, y se la repite, y se la repite. Y por supuesto siempre como los abanderados de la libertad y la democracia, ¿no? O sea, donde están casi todos presos, resulta que allá hay libertad. Y donde hay pues estas revueltas ciudadanas intentando rescatar algunos espacios de libertad, pues allí hay una oposición derechista, ciega, empeñada en bloquear las mejoras y el futuro de estos países, ¿no? Esto es un programa un poco especial, porque emocionalmente es muy difícil hablar con tranquilidad de esto. Y desde la ciudadanía vemos con muchísima preocupación el lugar en el que están puestos ahora los políticos, fundamentalmente opositores, los que claramente se ponen al frente de la lucha por rescatar estos valores democráticos. ¿Hasta dónde llegará la cuerda? Porque a Leopoldo Fernández, bueno,
así hablando, se tiró 10 años en la cárcel, ¿no? Ujú. Bueno, y otros ciudadanos Y también, otros. no solamente Leopoldo, aquí Claro. en Santa Cruz, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, ¿no? 10 años, y otros ciudadanos que estaban imputados, ¿no? Entre comillas, por el mismo caso. A ver, creo que es vital entenderle a lo que ha estado pasando desde la misma estructura, así, de la misma raíz del problema. No se va a derrotar el autoritarismo con gritos solamente o con comportamientos coyunturales. El autoritarismo es, sin duda alguna, propia sociedades donde no hay instituciones, ya lo he dicho, ¿no? Sólidas, fuertes, y están en manos, ¿no? Las decisiones, las palancas del poder están en manos de probablemente 3, 4 o 5 personas. Yo creo que hace falta una, no mesura diría yo, pero una acción política inteligente, ¿no? Que reconozca cuál es, ¿no? El camino a mediano y a largo plazo, que establezca una ruta. No es sencillo poder confrontar a un gobierno que tiene el Estado bajo su mando y lo tiene como instrumento para someter a la oposición. Estamos hablando de un modelo de gobierno autoritario. No cree en la democracia como ejercicio de la libertad ciudadana. Porque la democracia no es solo ir a votar cada 5 años. La democracia tiene que ver con la vigencia de la ley, de la libertad, del Estado de Derecho. Y estas son instituciones independientes, no bajo el control de un partido. Porque si la justicia está bajo el control de un partido, obviamente que la va a utilizar para seguir en el poder, porque el objetivo final es mantenerse en el poder y deshacerse de quienes estorban, de quienes interpelan, de quienes se oponen, que en este caso es la oposición. Entonces, ¿cuáles son las rutas que tenemos al frente, ¿no? Por ejemplo, si el gobierno de pronto tomara la decisión de hacer una reforma judicial, como lo recomiendan organismos internacionales, de designar autoridades en todas las entidades públicas importantes mediante concurso de méritos, como dice la ley, porque la ley obliga a que cada director, ya el presidente de yacimiento, de la aduana, de impuestos, de la ABT, del INRA, de todas las entidades públicas, tienen que ser designadas en base a mérito, no en base a la designación del dedazo, porque tiene que ser la capacidad técnica, la capacidad de gerencia técnica de una entidad pública, digamos, la que defina quién va a ser la autoridad. Si el gobierno de pronto tomara esa decisión, se está encaminando en la ruta deseable. ¿Para qué? Para poder resolver los problemas, las demandas en el marco institucional. Pero si el gobierno persiste en esta ruta autoritaria, violenta, de generar temor, miedo, de encarcelamiento, estamos cada vez yendo para atrás, estamos saltando para atrás. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente como sociedad sometida al buen o mal humor de quienes están gobernando. Entonces no tiene fin. Ese es una espiral de confrontación, de conflicto, de crisis, de violencia, porque la fuerza, la fuerza en la calle, en la movilización, es la que define las decisiones. Entonces, esta ruta es la peor, esta segunda que estoy analizando. Y todo lo que está aconteciendo nos hace inferir que estamos transitando esa ruta, ¿no? Que no estamos por la institucional. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo ciclo. ¿Para qué? Para ir avanzando en la ruta que no le conviene sino solo a quienes están en el ejercicio del poder. No le conviene a la gran mayoría de los bolivianos, incluso a los que han votado por el gobierno, porque no estamos resolviendo los problemas de la economía. El gobierno no está resolviendo los problemas de la economía. Ya no hay gas abundante a buenos precios, solo hay la capacidad de trabajo de la gente, particularmente de quienes producimos alimentos y de quienes laboran la tierra, en el oriente particularmente y también en occidente. Pero no se ven políticas del Estado que incentiven a producir más, a exportar más
y generar mayores oportunidades económicas a la gente más desposeída. Creo que sin duda alguna aquí están las probables respuestas que podemos imaginarnos para el futuro inmediato. Hay una conciencia de que en el mes de septiembre en Santa Cruz, pues es el mes del festejo, es el mes cruceño, etc. Y ha habido justamente una situación en la inauguración de la Feria Exposición, en la cual pienso que uno de los discursos más acertados del presidente de la FEXPO, que creo que era el de Caínco, ¿no? El presidente de la Caínco, la verdad que muy correcto, muy técnico y muy llamado a la fraternidad, digamos, ¿no? Juntémonos, trabajemos juntos, hay posibilidades, bueno. La respuesta del gobierno está reflejando lo que nos está diciendo aquí el doctor Pedraza. No hay la voluntad, ¿no? No hay la voluntad de buscar el encuentro, la solución, vamos juntos. Y bueno, generó una situación de incomodidad que ha sido muy explotada, pero independiente de eso, nos está reflejando, ¿no?, de que tanto el presidente como el vicepresidente ya no están yendo por vías un poco distintas como se pensó al principio, porque parecía más contemporizador, más pacificador el vicepresidente. Pero ahora, pues van juntos. Entonces la situación, como muy bien la está apuntando, diríamos, se ven nubarrones en el horizonte. De todas maneras, este mes para los cruceños tiene que ser el del esfuerzo de buscar una sociedad en paz, que trabaje, que se encuentre, que se abracen los bolivianos de alguna manera. Hay que pasar del simbolismo a las realidades, ¿no? Así es, sin Así duda. Que, yo creo que lo del discurso del presidente, tanto en agosto, el 6 de agosto, como el discurso de la inauguración de la feria, básicamente tiene un hilo conductor, ¿no?, que es la torpeza, el mostrar su radicalidad y su sometimiento al deseo del caudillo, ¿no?, en este relato de golpe, ¿no? Innecesariamente, él prácticamente indispone a la audiencia cuando quiere calificar, ¿no?, un hecho político como el de noviembre del 2019 como golpe. Eso sucedió en la Cámara, en la Asamblea Legislativa y también con la audiencia de la feria. Entonces, en análisis de costo-beneficio político, ¿qué necesidad, qué beneficio tuvo el presidente cuando mencionó el caso de golpe ante la audiencia de la feria? Ninguna. O sea, lo que mostró más bien es que no tiene la voluntad de gobernar para todos los bolivianos. Él quiere mostrar su lealtad, su incondicionalidad, ¿no?, a quienes están en una posición radical en el movimiento socialismo, ¿no? Todos los estudios nos muestran, estudios políticos, que la gran mayoría de los bolivianos concibe al hecho de octubre-noviembre del 2019 como una movilización, como una rebelión popular y no como un golpe. O sea, ante la gente, mucha gente que incluso ha votado por el MAS. Entonces, si el presidente le diera vuelta a la página del hecho de noviembre del 2019 y se propusiera construir bases para unificar a la sociedad que está dividida, para mandar mensajes de reconciliación, la historia fuera distinta. Pero él persiste y lo demostró una vez más, ¿no?, en Santa Cruz, de que esa no es su ruta. Por lo tanto, no hay razón para manifestar optimismo. No hay razón para pensar que el vicepresidente Choquehuanca tiene otra posición. En política lo que importa es lo que se hace, no solo lo que se dice, ¿no? Lo que se hace es lo que tiene efecto político en los hechos. Y hasta ahora lo que ha hecho el vicepresidente es solo decir, pero ha hecho otras cosas. Y el gobierno mantiene una voluntad inquebrantable de reprimir, de perseguir y obviamente de dividir. Entonces, no hay, desde mi punto de vista,
un elemento que nos haga pensar que va a haber un cambio en la actitud del gobierno. Por lo tanto, cuando decía la calle es el último recurso, nadie quiere definir las cosas en la calle. Es decir, nadie de los bolivianos sensatos que estamos acostumbrados a trabajar y a vivir en paz, que queremos trabajar con tranquilidad. Pero esa es una especie de, diríamos, recurso extremo. No hay alternativa. La otra alternativa es callarse y dejar que hagan todo, ¿no? Que empiecen a perseguir, a encarcelar y, bueno, de verlo pasar. Y yo creo que en el departamento de Santa Cruz, en el resto del país, hay una sociedad que está indignada y que se está acumulando esa indignación, ese rechazo al abuso. Y por lo tanto, en algún momento, si ese abuso sigue, si esa persecución sigue, va a haber nuevamente una explosión, una rebelión popular que va a interpelar al gobierno que está cometiendo estos abusos. Entonces, eso pasa aquí y en cualquier país del mundo, porque la gestión del poder, la movilización social, las demandas, el deseo de ser libre, de pensar, de trabajar, está en el ser humano por naturaleza. Por lo tanto, no es de esperar que esta actitud del gobierno va a tener una sociedad mansa. No, yo creo que la indignación se está acumulando progresivamente. Hay hechos que gatillan rebeliones y en eso, cuando ya hay una indignación acumulada, cuando ya hay una fuerza acumulada, hay momentos en que explosiona esa rebelión, esa indignación y obviamente ahí se dan los grandes cambios políticos. No creo que lo de noviembre de 2019 fue un hecho de esta naturaleza y esperemos, como le digo, esperemos de que haya algún rayo de posibilidad de que el gobierno rectifique y cambie la ruta en la que está encaminando al país. Palabras del doctor Gustavo Pedraza, líder nacional de Comunidad Ciudadana, principal grupo opositor al gobierno, pero que representa un sentimiento, una visión de muchísima gente. Yo comparto de que creo que es la mayoría de la población boliviana que no quiere enfrentamiento, que no quiere la política dura, extrema, ni de un lado ni de otro, ¿no? Entonces que toca un momento difícil para los políticos y quizás un momento propicio para heroicidades, ¿no? Porque va a haber que aguantar mucho, a ver hasta dónde. Dios quiera que esto salga por el buen camino y no lleguemos a los extremos, ¿no? O sea que es difícil que la racionalidad impere en estas condiciones. Pero bueno, queda la voluntad del pueblo boliviano para que se resuelva esta situación. Agradecerle al doctor Gustavo Pedraza esta gentileza de estar en La Voz Universal y tenga por seguro que desde este espacio seguiremos empujando el encuentro, la reconciliación, el deseo de vivir en libertad y en democracia. Gracias por la invitación, doctor. Siempre será un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Esto ha sido Comentando la Noticia. Hasta la próxima semana. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.